levantan la mano o escriben o hasta me interrumpen, no tengo ningún problema. Bueno, yo soy Cindy Campillo y no se asusten si en algún momento empiezo a hablar en plural, porque mi hermana y yo somos, además de hermanas, socias, somos como, ella dice que somos el matrimonio perfecto porque pues nos entendemos muy bien y llevamos trabajando mucho juntas, entonces, aunque esté hablando de mí, voy a hablar también de ella simplemente. Somos de Medellín, nos han denominado incluso emprendedoras seriales, me gusta mucho ese término, aunque nunca lo había escuchado, y por eso hoy les quiero compartir esa historia, una historia que no solo habla de, o sea, que no se aplica solo al emprendimiento, o que si hay una persona que no está considerando el emprendimiento como proyecto de vida, pues lo tome como inspiración para su proyecto personal, porque considero que como personas somos el principal proyecto. Entonces, les vamos a contar, o les voy a contar el background, es decir, qué hay detrás de lo que somos ahora y cómo llegamos o hemos llegado hasta aquí, sin decir que es el final. Yo siento que estamos como en un comienzo de una nueva etapa y todo eso es gracias a todo lo que nos ha pasado, lo bueno y lo no tan bueno. Entonces, voy a empezar primero presentándoles, bueno, les voy a compartir una presentación, pero como les digo, me van contando, me van preguntando, me van interrumpiendo porque así es como más entretenida la cosa. Listo. Como a mi hermana no la están viendo, entonces les voy a mostrar una fotico de ella y yo. Bueno, me tienen que interrumpir porque no veo cuando levantan la mano o algo, ¿vale? No estamos viendo tu pantalla, sino la cámara. ¿Ah, no? Ah, bueno, dame un momento, por favor. Compartir. Me avisas, porfa. Por supuesto. ¿Ahora sí? Ahora sí estamos viendo la pantalla. Sí, vemos, sí, la pantalla, toda tu pantalla. Ahí. Ahora vemos la presentación. Ahí vemos una presentación, dice Lady y Cindy Campillo. Perfecto. Bueno, espérate que se... Ahí. Estas somos Lady, mi hermana mayor, y yo, Cindy Campillo. En este momento, nuestros emprendimientos nos han traído a vivir hasta aquí a España. Vivimos en Barcelona, bueno, en una ciudad cerca a Barcelona, pero como provincia sigue siendo parte de Barcelona. Existe Barcelona ciudad y Barcelona pues como provincia. La ciudad se llama Terrassa y llevamos un poco más de año y medio viviendo aquí, pero somos de Zamora. No esta Zamora, España, sino Zamora Bello. Y bueno, nacimos en Medellín, pero crecimos desde pequeñitas en este contexto. Como les contaba, no quiero que hablemos, no quiero estar hablando sola, entonces me gustaría que me vayan escribiendo ahí en el chat, en este momento, dónde están ustedes, qué área de emprendimiento tienen en mente o ya están empezando o les gustaría, o su proyecto de vida, en qué área se encuentra. Me gustaría escuchar esos chats porque así va a ser como un poquito más movida la cosa. Alguien que me cuente. Andrés, Luis. No, vale. Entonces continúo con la presentación, ¿vale? Como les contaba, vamos a hablar de soluciones prácticas y creativas en los proyectos, porque mi hermana y yo llevamos media vida emprendiendo y pues en la medida en que uno va viviendo se da cuenta que es más creativo de lo que piensa, porque tenemos asociado el concepto de creatividad como a un aspecto específico de las profesiones o de la forma de hacer las cosas, pero en realidad hay un poquito más de fondo y creo que todos de base, y como cultura también somos bastante creativos. La idea es que luego de que les compartamos como esta historia, encontremos si tenemos oportunidades que podamos como intercambiar o en las que podamos trabajar juntos, o si podemos hacer alguna colaboración, o si alguien dice, ve, me podría servir como apadrinamiento o conocer un poco más de la historia o de las estrategias que utilizamos para
salir adelante, ¿vale? Me gustaría que me cuenten o que piensen qué concepto o qué características ustedes consideran que debe tener una persona creativa y que piensen también cuál sería como el entorno ideal para que se pueda dar la creatividad. ¿Alguien quiere compartir? Ah, bueno, sí me estaban contando Silvania con Dinamarca, el proyecto emprendedor es mejorar el entendimiento de los datos para ser más productivo. Y ya en términos de creatividad me dicen, una persona creativa debe pensar todo el tiempo cómo aplicar el conocimiento en nuevos contextos, pensar un poco como niño, sin prejuicios, súper, súper, súper bien. Pues bueno, les cuento que nuestra historia está llena de creatividad. Eso sí, les doy la bienvenida a los 90. Me di cuenta de que ya tengo cierta edad porque utilicé unas referencias gráficas que, o sea, 80s, 90s en todo su furor. Nuestra historia está rodeada de creatividad y en un contexto súper, súper lleno de creatividad, pero no precisamente porque haya habido muchísimos elementos como que estimularan, todo lo contrario. Creo que en un contexto como en el que nosotras crecimos, que es Zamora, es bello, imagínense que la única calle que faltaba por pavimentar era en la cuadra donde vivíamos nosotros. Entonces, para ir a la escuela, mi papá nos bajaba a caballito o bajábamos con los zapatos cubiertos en una bolsita para que no se nos llenaran de lodo, imagínense. O sea, teníamos como los recursos económicos básicos para sustento, habitación, vivienda, vestido y educación y salud, pero no había como un exceso así como de recursos para decir que podíamos explorar, ensayar o derrochar. Sin embargo, mi hermana y yo coincidimos en que definitivamente fue un entorno muy propicio para la creatividad. Les contaba que tenemos media vida de emprendimiento, ¿por qué? Pues porque siempre hemos sido muy unidas, también tenemos un hermano menor, tiene 2 años menos que yo, pero pues mi hermana y yo hemos sido como un poco más contemporáneas, entonces hemos estado para arriba y para abajo, y como ella es la mayor, ha sido como la líder y la pionera, la libertadora prácticamente. Entonces, ¿cómo empezamos? Desde muy pequeñitas. Primero, empezamos a ver que no nos gustaba la ropa común y corriente que vendían o que mi papá y mi mamá nos daban. Entonces, nos íbamos para el centro y empezábamos a comprar insumos de costura y hacíamos cambios en la ropa. Luego, mi hermana comenzó un emprendimiento súper original que era planchándole el cabello a las chicas del barrio, pero no con la Babyliss, sino con la plancha de la casa. Y obviamente yo era la asistente, como siempre. Luego, cuando ya estaba un poquito más grande, creo que ya estaba a punto de graduarse del colegio, muy, muy recién graduada, decidió que se iba a poner a vender cursos de inglés. Entonces, hacíamos la lista de las personas que teníamos que llamar y yo me iba con ella para el teléfono público y desde allá ella concretaba las visitas y ella se iba, ella era como súper, bueno, las dos, éramos como alternas, así rockeritas, pero entonces ella para irse a trabajar se ponía tacones, le decía a las tías que le prestaran ropa y se iba para Caicedo, se iba para Manrique, se iba para todas partes con sus tacones. De hecho, un día me contaba que pues tenía preciso como lo del transporte y le pidió a un chico que iba en una motocicleta llevando las pipetas de gas, que era muy común en ese entonces, que la bajara hasta el centro y el señor la ayudó y ella se ahorró lo del pasaje de esa manera. Y en el colegio éramos muy reconocidas porque vendíamos los trabajos del colegio, entonces vendíamos, no sé, había que hacer un trabajo de sociales, entonces yo lo hacía, o ella en su grado y yo en el mío, porque es un poquito mayor que yo. Hacíamos los trabajos o ayudábamos, entonces nos pagaban para que le explicáramos exámenes y así.
Y yo, también desde muy pequeña, imitando a unas tías, empecé a hacer grafitis con los nombres de los novios de mis amigas y estaba muy de moda Tasmania y yo le dibujaba a Tasmania a todo el mundo con el nombre de la amiga y vendía a 500 pesos y a 1000 pesos el dibujo y el grafiti. Entonces, uno cree que emprender tiene que ser ya montar una idea supermillonaria y el Google, pues, y no, yo creo que si se ponen a pensar en sus propias historias, han empezado o tienen su proyecto de vida y han sido súper recursivos, más de lo que a veces nos hacen creer, porque la concepción que tenemos de creatividad está como muy cerrada a los asuntos artísticos. Entonces, si pintas, si cantas, si bailas, eres súper creativo, pero la creatividad es más la capacidad de resolver problemas con los recursos que tengas en ese momento. Eso es lo que nosotros consideramos que ha sido creatividad y que por eso ha sido transversal en toda nuestra historia de vida. Bueno, cuando ya terminamos el colegio, mi papá desde siempre, como él dijo, bueno, yo no tengo plata, pero yo lo que les voy a dejar a ustedes de herencia es la educación. Si ustedes estudian, nunca van a tener problemas porque el estudio y el conocimiento nadie se los va a poder arrebatar. Entonces, si bien yo no les voy a dar una herencia multimillonaria, les garantizo que si ustedes estudian van a tener cómo crear su propia riqueza, no solo desde lo monetario, sino como abundancia en todas las dimensiones de su vida. Entonces, siempre habíamos sido muy obedientes y le hicimos caso. ¿Qué nos dijo? La típica frase. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Quieren estudiar? ¿Van a trabajar o quieren hacer ambas? Pero aquí en casa quietas no se pueden quedar. Entonces, bueno, así fue. Lady es mayor que yo, entonces mientras yo terminaba de estudiar en el cole, ella se fue a estudiar ingeniería, la de Antioquia, súper, porque siempre ha sido pues súper brillante y porque, bueno, estudiar una ingeniería es la cosa más increíble del mundo, o sea, un ingeniero siempre será una persona muy admirable porque implica pues como unas habilidades y unos procesos de pensamiento como muy complejos y porque es el ideal, para ella era el ideal, no estoy diciendo que sea el ideal de todo el mundo, pero sí era como ese ideal de ser la primera profesional, ingeniera en casa, no sé qué. Entonces ella se fue pues a estudiar y comenzó a estudiar y resulta que más que además de descubrir lo de ingeniería, descubrió que había descubierto la habilidad de hacer amigos. Entonces, haciendo amigos, se dio cuenta que ingeniería no era precisamente lo que ella quería estudiar y que ser ingeniera no era un deseo muy de ella, sino que era más un ideal social y casi que familiar. Bueno, eso aquí se los cuento muy romántico, pero me imagino que sabrán que eso implica pues como una crisis entre comillas en el sentido de que, ay, pero si esto era lo que yo creí que quería hacer y si esto es lo que mi padre creía que yo quería, o que yo quería que yo creía que mi padre quería. Entonces es un asunto de estarse preguntando y cuestionando y de correr muchos riesgos y de renunciar a muchas cosas porque eh, eso también implica pues los proyectos, correr riesgos, soltar cosas, apostar para intentar ganar en otras y en este sentido, entonces ella que dijo, no, yo me voy a salir y voy a estudiar algo que sí esté más relacionado como con lo que yo siento que puedo hacer mejor. Siempre le había gustado pues como mucho lo comercial, entonces coincidió con que yo me gradué del colegio y nos fuimos a estudiar a, adivinen dónde, el SENA. En el SENA estudiamos una cosa que yo me demoré casi todo el semestre que estudiamos la teoría en aprenderme el nombre, se llamaba telemercaderista impulsador. Y ahí, pues, nos fue súper bien a ambas, aprendimos, pues teníamos los mismos como conocimientos, pero nos fuimos a ejercer pues como la práctica en áreas muy diferentes. A mí me llegó sin yo buscar como la empresa que me iba a patrocinar, era un call center, y allá trabajé 8 años de mi vida, primero como asesora, luego como pues apoyé formación, luego estuve también apoyando a los líderes de equipo, y luego me fui para el área administrativa que era de reportes, hacer reportes para la gerencia, el desempeño de los asesores, y así allí estuve 4 años, en total estuve 8 años.
Y mi hermana estuvo trabajando en una empresa súper grande que se llama ASEP, supongo que la conocen, luego encontró otra empresa y así, ella sí trabajó en diferentes empresas en esos 8 años. Y bueno, bien, hermanas, pero pues estábamos haciendo como lo que se debe, ¿cierto? Que es salir de estudiar, encontrar empleo, trabajar y bien. Así pasaron entonces 8 años de la vida. Y llegó un punto en el que ambas nos sentíamos súper quemadas. Mi hermana quería ascender, sabía cómo podía pues como avanzar o moverse, sin embargo en todas las empresas que estaba le decían, usted es muy buena para lo que hace, pero la necesito en ese puesto, entonces usted no va a ascender aquí, si quiere puede renunciar, pero aquí no le podemos ofrecer más oportunidades. En cambio, yo estaba en una empresa muy grande que tenía unos procesos súper claros, que tenía muchas áreas para ejercer. Sin embargo, yo estaba como muy insegura de mí, no tenía ni idea cómo avanzar. Yo veía que todo el mundo ascendía, que todo el mundo emprendía y yo estaba súper perdida, no tenía ni idea cómo, aunque tenía muchas posibilidades para hacerlo. Entonces mi hermana decide renunciar. Ella renuncia a comienzos de año, empieza a trabajar sola pues como con el comercio electrónico porque siempre había trabajado en importaciones y ese tipo de cosas y como siempre me convence. Empezó a convencerme hasta que yo también renuncié y dimos nuestro salto de fe. Cada una renunció una vez más a esa fuente de ingresos segura que teníamos, a esa estabilidad, a ese renombre. Yo renuncié a 8 años de trabajo en una misma empresa que, pues, o sea, yo empecé a trabajar a los 17 años y tenía muchísimo, pero muchísimo miedo, aparte porque ahí hice los mejores amigos que aún conservo. Entonces yo era como, si yo no trabajo aquí, yo, ¿quién soy? O sea, fue un riesgo súper grande. Aún así, juntamos lo que ya sabíamos. En esos 8 años ella se dedicó a estudiar en Uniminuto Mercadeo Internacional y yo entré a estudiar comunicación gráfica. Nos pagamos la mitad de esa tecnología cada una con una beca y con labor social, o sea, no pagábamos la totalidad de la matrícula. Luego ella hizo negocios internacionales con el fondo EPM y yo antes de terminar comunicación gráfica empecé a estudiar psicología también con el fondo EPM. Entonces ahí seguimos como nutriéndonos en esos 8 años. Nos fusionamos en el momento en que descubrimos que todo eso que sabíamos hacer lo podíamos usar para nosotras mismas, que parece muy obvio, pero que en la vida real no es así porque pues la idea generalizada que tenemos todos, o por lo menos la que yo tenía y la que ella tenía, es que pues tú sales, aprendes una cosa y la aplicas en un empleo, en una empresa que te contrata o como una entidad grande con una estructura sólida que te va a proveer, ¿cierto? Pero pues nosotros nos arriesgamos y empezamos a combinar todo lo que sabíamos. Entonces ella puso pues como a merced nuestra el marketing, todo lo que sabía de logística, de negocios, de gestión, planeación, venta, servicio al cliente y bueno, más adelantico aprendió pues o descubrió que también era buena para el arte. Y yo todo lo que tenía que ver con comunicación, diseño gráfico, fotografía, escritura, la psicología, en ese momento estaba a punto de graduarme, todo lo que tenía que ver con intervenciones comunitarias, la educación emocional era lo que más me gustaba, pues como del ámbito de la psicología, lo del bienestar, la salud mental y también el arte. Obvio, eso no fue así como, ay, mira, yo tengo esta lista de cosas, tú tienes esta lista de cosas, entonces unámosla. No, eso fue como una cosa muy orgánica, pero también, o sea, como de insistir muchísimo, intuitiva, pero también de insistir, insistir, insistir y nunca desistir, como dicen por ahí. Así nace nuestro primer emprendimiento formal con el que ganamos recursos y que nos dimos cuenta, ah, mira, esto sí funciona, así se puede. No me da cosquillas. ¿Quién le está haciendo cosquillas? Ay, pero más a mí. ¿Tienes una pregunta?
¿Vamos bien? Si yo me permití silenciar a Ángela. Ángela, si quieres hacer alguna pregunta, debes volver a encender el micrófono. Pero vamos muy bien, sí, señorita Cindy. Aquí estamos pendientes. Perfecto. Bueno, por acá me estaba preguntando Adriana que algo muy importante que a todos nos pasa es cómo se desbloquean las ideas en un momento crucial o cuáles serían las estrategias. Listo, lo voy a tener en cuenta. Ahorita le respondo que eso lo estaba considerando. Decositas es una empresa, bueno, realmente una empresa como tal. Al principio nosotros no creíamos que era una empresa, pero bueno, resulta que empezamos a vender zapatos, literal. Creamos una página en Facebook, creamos logo y ella encontró proveedor y yo hacía las publicaciones. Les cuento que cuando mi hermana me decía, mira, hay que hacer una publicación de no sé qué, o sea, los primeros días que yo salí de trabajar, que yo tenía que hacer informes y que ya los hacía casi con los ojos cerrados, o sea, tenía un hábito ya muy mecánico de trabajar que era cero creativo, era muy repetitivo, entonces los primeros días ella me decía, ay, hay que hacer este diseño de no sé qué y no sé qué. Les juro que yo me sentaba en ese computador al frente y me podía quedar así media hora paralizada del miedo, a propósito de la pregunta que hace Adriana, porque yo no creía que era capaz. O sea, yo no me consideraba creativa y yo decía, pero yo, ¿qué voy a hacer si la gente hace unas cosas increíbles y yo hace años, pues yo en realidad no ejercí de manera como continuada mucho el diseño al comienzo, entonces no me consideraba segura. Y aparte tenía una obsesión con hacerlo todo perfecto. Entonces eso también hace que me bloqueé. Eso se llama parálisis por análisis. ¿Por qué? Porque estás pensando el cómo, el por qué, el qué van a decir, el cómo va a salir, el no soy capaz, el no puedo, alguien lo hace mejor, es que por dónde empiezo, y así se pasaba el tiempo. Y ella pasaba, me miraba, pero no decía nada, y ella seguía, bueno, hay que hacer tal cosa para tal hora, no sé qué, y yo empecé a salir con unas cosas que lastimosamente no encontré los diseños, que no me avergonzaría, pero que sí me parece muy bonito porque todo lo que practiquemos lo vamos a perfeccionar y nos vamos a volver expertos. Ya en este momento a mí me dicen haga tal cosa, haga tal otra y sale con muchísima naturalidad. A veces ni me entero cómo hice alguna cosa que yo nunca pensé que era apta para hacer. Entonces, respecto a la pregunta que hace Adriana, yo creo que el bloqueo se da mucho porque estás pensando más en lugar de estar haciendo. Entonces es cuestión de lanzarse, de empezar a rayar, de empezar a escribir, salirse sobre todo del contexto. Es decir, si te mantienes sentada en el ordenador, en el computador todo el tiempo, salí a caminar un ratico, empezá como a divertirte. Es decir, que la información que empeces a recibir sea también con un propósito, pero como con distensión, es decir, que no estés como súper tenso investigando cómo hacer tal cosa, sino que en la tranquilidad la información va llegando sola cuando vos tenés una disposición mental diferente. Entonces continúo. En Decositas empezamos a vender sobre todo zapatos, pero ahí yo ya estaba a punto de graduarme y Lady todo el tiempo era como, pero es que yo le quiero poner como un toque social, le quiero poner un toque social a la marca, quisiera como hacer algo social, no sé qué. No salía de todos modos, con Decositas diseñamos nuestra línea de zapatos, nos íbamos a ferias, nos íbamos para Girardot a vender en esos bazares y tuvimos literalmente en nuestras manos con 6 meses de haber renunciado a las dos, una línea de 12 diseños de zapatos diferentes y que la gente le gustaba y compraban. Y pues yo creo que hasta ahora estoy como creyendo que eso en realidad pasa porque a veces ocurren las cosas y uno no le da el crédito que se merece. Luego empezó a decaer porque muchas personas empezaron a vender, ¿cierto? Como todo, como vieron que funcionaba, entonces había ya demasiada competencia, competencia por el precio, entonces empezamos a replantearnos qué tan productivo era porque en realidad casi que estábamos viendo el puente entre el que fabricaba y el que compraba y porque nos estaban robando los diseños, entonces era un desgaste súper grande. De las casualidades de la vida, que como las personas empezaron a ver lo que estábamos haciendo,
una amiga de mi hermana le dice que se va a casar, que tiene casi que cero presupuesto, que no tenía mucho, pero que sí le ayudaba a organizar el matrimonio, porque pues ella conocía a mi hermana, cómo trabajaba, todo lo ágil que era para la gestión y que yo hacía fotografía, no sé qué, entonces en bueno, no sé si una semana, pero muy pocas semanas, si fueron 3 semanas fue mucho, organizamos el evento con los recursos que tenían, hicimos las fotografías y eso fue como un aha moment que llaman, porque empezaron a llamarnos para otro y otro y otro, entonces dijimos, listo, pues ya lo de los zapatos no está funcionando, creemos una marca de planeación de eventos y de fotografía profesional. Y así nació Nike. Empezamos a realizar matrimonios, 15, bautizos, o sea, hicimos de todo y ella y yo, como siempre, éramos las toderas, entonces las que les hacíamos la decoración era temática, que si era de estrellas de Hollywood, que si era de flores, de lo que fuera, nos íbamos para el centro, comprábamos todos los materiales y había que decorar, entonces nosotras hacíamos las decoraciones, éramos las de todo. Sin embargo, para las personas que nos contratábamos, éramos una empresa. ¿Por qué? Porque teníamos una imagen, porque teníamos un lenguaje, porque había un estilo de comunicación, servicio al cliente. Entonces, de cara a las personas que contrataban nuestros servicios, somos una empresa organizada y profesional. Ahí el tema de lo social seguía súper vigente, entonces empezamos a buscar asesoría. Yo pedí asesoría en mi universidad, pues en la última, en la UNLAM. Ella también empezó a buscar por su cuenta, encontró un lugar para hacer voluntariado a distancia, entonces traducía al castellano el contenido del sitio y así nace Divergente. Divergente nació con un nombre y el estilo de práctica que yo tenía en mi práctica profesional, es decir, en mi práctica profesional lo que yo hacía era utilizar el arte para ayudarle a los niños a conocerse y a desarrollar habilidades emocionales, es decir, para que no se angustiaran con los exámenes, si tenían dificultades en casa, para que eso no afectara como su desempeño escolar y evitar el abandono. Entonces, ¿qué hicimos con Divergente? Poner como estos mismos pilares que eran con los que nos identificábamos, le creamos un nombre, creamos un logo y así empezó a operar. Entonces empezamos a nombrarnos, es decir, vamos a hacer una intervención en una comunidad en Girardota, porque con lo de los eventos empezamos a conocer mucha gente y nos fuimos a hacer intervenciones, entonces que una intervención con las familias, que para fortalecer el vínculo y empieza el voz a voz. Con esta organización que mi hermana contactó, se llama Labdu, ellos gestionan la donación de computadores, tablets y sí, principalmente computadores y tablets para comunidades y para escuelas de niños o en situaciones de exclusión, es decir, si hay una comunidad no solo de niños, pero de mujeres que están en riesgo de exclusión social porque no tienen acceso a la tecnología, entonces se puede hacer una gestión para donarle los ordenadores o las tablets. El fundador nos empezó a conocer porque le preguntábamos mucho, ay, ¿cómo se hace tal cosa? ¿Cómo se hace tal otra? Yo les hice unas infografías para que comunicaran también mejor como la misión. Entonces esa persona se quedó como con nuestros nombres aquí. Resulta que una organización de acá de España que trabajaba algo muy similar a lo que nosotros teníamos más en teoría que en práctica, pero ellos sí llevaban ya 5 años de recorrido, querían ir a Latinoamérica a hacer sus proyectos y le pregunta a este señor de la ONG de los ordenadores si conoce a alguien en Colombia y ¿de quién se acordó? De nosotras dos. Entonces ellos nos contactaron y en 3 meses ejecutamos alrededor de 5 proyectos cuando ellos fueron a Colombia. Estuvimos en los Montes de María, estuvimos en el Hospital Pablo Tobón, ejecutamos proyectos con AEIOTU y eso fue como el impulso que ya le dio como toda la dirección a lo que somos ahora, gracias a la creación de Divergente. Eso ya hace que ellos nos inviten aquí. En el 2017 hicimos la colaboración. En el 2018 ellos nos invitan acá a Barcelona
para que les ayudemos con unos proyectos, porque, o sea, hubo una sinergia y un trabajo en equipo increíble. Nosotros a ellos obviamente no les pedimos dinero cuando fueron, porque para nosotros era una oportunidad de oro el simple hecho de conocer a otra gente que estaba haciendo cosas como las que nosotros queremos hacer, y ese intercambio de conocimiento ya valía totalmente la pena. Entonces, así nosotros vinimos a Barcelona en el 2018 durante 3 meses y no tuvimos que invertir un solo euro o peso. Luego, Lady y yo decidimos que queremos venir a vivir a Barcelona, entonces ya en 2019 fue cuando viajamos y así nace La Amiga Histórica. Este es un proyecto que es más que todo de difusión de contenido de bienestar y de salud mental, principalmente para mujeres, pero en general es como para las personas. Trato de no ponerlo en un solo género, para que las personas también tengan acceso como de manera fácil y rápida en las redes sociales a contenido que tenga más sentido, más utilidad, porque si bien es cierto que hay memes y que hay cosas muy, muy interesantes en la educación emocional y la educación mental, pues es nuestra misión. Entonces, mientras estábamos aquí con pandemia y toda la cosa, siempre está como ese impulso de qué manera empezamos pues como a seguir conectados con la gente, y así nace La Amiga Histórica. En este momento es de contenido para que las personas tengan información o tips que les pueda servir para sobrepasar situaciones difíciles que estén viviendo. Y también, gracias a la pandemia, nuestro último emprendimiento, y gracias al que estamos conectados con Interacpedia, es Paisalanes. Con Paisalanes, también nació de una manera súper natural, porque el año pasado nosotros empezamos a decir de qué manera podemos hacer que nuestra gente allá en Colombia, en Medellín, se den cuenta más o menos cómo es la dinámica aquí, en España, sobre todo en Barcelona, porque los catalanes pues es una cultura muy específica, la comida, cómo hiciéramos. Y empezamos pues como a compartirles cómo se hace esta receta, cómo se hace tal cosa. Entonces empezamos a buscar gente o lugares o restaurantes que estuviesen haciendo cosas así como o mezcla cultural entre Cataluña y Colombia o Latinoamérica, o cosas especiales específicas de Latinoamérica. Y empezamos a conocer una cantidad de emprendedores y de personas como nosotras que simplemente, o sea, esa esencia colombiana o latinoamericana del empuje, de la creatividad, de la recursividad, simplemente está en nuestras venas. Entonces empezamos a difundir muchísimo todos esos proyectos, empezamos a contar las historias y eso hizo que tuvieran como más visibilidad, y empezamos a mostrar lo que hacían, los productos. Luego entonces empezamos a asesorarles en por qué no hacen esto así, por qué no comunican mejor esto, si mejoran este proceso creo que podrían ahorrar tiempo o ahorrar dinero, y así nace Paisalanes. Ahora es una plataforma en la que nosotros permitimos que haya más visibilidad de personas que están emprendiendo en otros países, especialmente aquí en España, debido a nuestra ubicación, pero que no es como excluyente, y que son de Latinoamérica, y de esa manera soportarlos también en el proceso tanto de emprendimiento como de inmersión social, porque hemos podido aprender gracias a nuestra experiencia también cómo es la cultura de aquí, cómo se entiende y de qué manera podemos hacer como una adaptación respetuosa tanto de ellos hacia nosotros y viceversa, para que pues se eviten reprocesos o se eviten como dolores de cabeza. Así nace Paisalanes. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Preguntas? Vale, entonces continuaré. Lo que pasa es que está muy buena, estamos más pendientes de lo que estás diciendo. Bueno, genial. Está muy buena. Me encanta. Todo tiene un lado oscuro. A veces nos preguntan eso como, ¿y cuál es la parte mala, la parte negativa? Y nosotros no lo vemos como algo negativo, y lo decíamos el año pasado en una entrevista que nos hizo Daniela también de Interacpedia, y es que las cosas no es que sean malas o que nos hagan cosas malas o negativas, sino que son retos. O sea, en esta vida, cualquier cosa que uno decida hacer va a tener
cosas que no esperábamos, porque es imposible predecir absolutamente todas las variables que hay como ante una cosa. Cuando usted decide mover algo, inevitablemente va a haber consecuencias y eso puede que sea esperado o inesperado. Ya usted verá si lo hace negativo o si lo hace positivo. Eso es una elección muy personal. Entonces, aquí más que, o sea, lo llamo el lado oscuro para ponerle un poco de humor, pero en realidad son simplemente retos que se nos, hablando Lady y yo, los resumimos como en dos o tres, pero que cuando uno sabe o es consciente de que eso va a pasar, pues va a estar como más preparado, como con una armadura muchísimo más potente. Para nosotros el principal reto es la mentalidad, porque nosotros crecimos, como les contaba, en un entorno muy apto para la creatividad y para el progreso, precisamente porque pues no contábamos como con una cantidad de recursos así que sobraban y que, mejor dicho, había de dónde agarrar. De hecho, no es que se escuchara mucho el sí, emprende, tú puedes emprender, tú puedes crear, tú puedes hacer cosas diferentes. No, creo que a todos crecemos como con un discurso que es heredado de alguien más, o sea, de la sociedad, la cultura, el amigo, la mamá, de quien sea. Y eso es lo que nosotros vamos cargando todos los días y eso es lo que nos va a permitir o nos va a impedir que ocurran cosas. Entonces, el principal reto y es el más grande y es el que definitivamente nunca va a terminar. O sea, si queremos crecer, tenemos que reconocer que el crecimiento personal es de nunca acabar. Pero la principal cosa que tenemos que hacer para que pueda darse es abrir la mente, es decir, ser flexibles porque, como les decía, retos va a haber en todo, no necesariamente en un proyecto productivo, sino en la vida. O sea, nosotros somos nuestro propio proyecto y eso implica que haya muchas cosas que idealizamos o que creemos que se van a dar de X manera, pero puede que no se den. Pero si vos tenés una visión, entonces es más cuestión de decir, bueno, yo creí que iba a ser el camino así, pero quizá va a ser así, entonces, ¿qué tengo que hacer para llegar allá? Porque de todos modos lo estoy viendo allá. O que puede que cambie, puede que, sí, yo creí que quería ir allá, pero mentira, se quiero ir allá. En términos también de la mentalidad, es estar siempre mirándonos mucho a nosotros, porque a veces creo que ponemos muchos en el entorno, en el otro, en la pareja, en el jefe, y no precisamente en nosotros, de cuál es la responsabilidad de lo que nos está pasando. A veces es que me hacen, es que me dijeron, es que me hicieron, es que me ofendieron, y no, es más como yo qué permito, yo qué pido, yo qué exijo, yo qué límites pongo, cómo hago para crecer. Otro es la espiritualidad y a esto llámenle pues como quieran, o sea, yo aquí más que profesar como una religión, es más como un hábito de cultivar una dimensión que casi no sea, de la que casi no se habla, que pues en la escuela no recuerdo, bueno, sí, en religión, pero es más desde el dogma y la espiritualidad es algo súper amplio, de lo que no quiero hablar porque no quiero precisamente meterme en ese mundo que es bastante amplio, pero que se pregunten de qué forma ustedes creen que pueden cultivar su propia espiritualidad, porque es demasiado personal, es demasiado individual, pero que la cultiven porque también les va a ayudar muchísimo precisamente en las situaciones en que las cosas se ponen oscuras y que uno no ve el panorama, que uno dice, es que yo creo que de esta no salgo, y mentiras que sí salgo. Cindy, una pregunta o más un comentario. Yo sé que no tenemos mucho tiempo y que este tema es muy profundo, pero sería interesante que lo resaltaras más, ¿no? Porque de este tema se habla muy poco en el entorno empresarial y es súper necesario tener esa conexión con el planeta Tierra y esta conexión con uno mismo para poder sortear lo que sucede en el día a día. Si eso no sucede, es muy fácil quebrarse, porque en los hombros de esa espiritualidad es que uno puede hacerse más fuerte y ver más lejos. Total. Es importante resaltar eso. Sí, de hecho, otro factor que propicia mucho la creatividad es la tolerancia a la frustración y nosotros, por el entorno en el que estamos, ¡ay, quiero tal cosa! No se puede.
y cuando uno aprende a entender que no se puede, o sea, es un regalo. Cuando a uno le dicen que no, es más un regalo que una ofensa o que un castigo. Y cuando las cosas se ponen, o sea, cuando a uno la vida le dice que no, pero en términos gordos en los que uno cree que, o sea, que cuando yo vine aquí hace casi 2 años, hubo un momento el año pasado en el que yo dije, no voy a tener dónde vivir, me tengo que ir en una semana y no tengo ni para dónde irme ni con qué pagar qué, o sea, yo qué voy a hacer y en ese momento de mi vida yo literal vi cómo está el fondo de esa pantalla, o sea, negro, negro, pero llevaba una preparación de muchísimo tiempo porque antes de venir estuve mucho tiempo buscando becas, buscando empleo, buscando no sé qué, y fue un año de absoluta quietud y uno cree que cuando las cosas están quietas no está pasando nada y mentiras que sí está pasando algo. Y entonces en ese tiempo en el que estuve de preguntarme todos los días qué hago, qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer y busque, empecé a leer muchísimo de eso, empecé a leer muchísimo del budismo, empecé a leer mucho, bueno, afortunadamente la formación que yo tengo también me da como unas herramientas que me permiten pues como que las situaciones difíciles afecten pero que no determinen como mi vida porque sé que todo resulta ser temporal, pero el cultivo de la espiritualidad, todas las noches y todas las mañanas meditaba y es algo que ya introduje a mi rutina diaria y de eso les voy a hablar más adelante. Meditar, uno cree, eso también es de la mentalidad, uno cree que meditar es para la gente rica o que el yoga es para las modelos. Y eso solo o sea, doy esos dos ejemplos porque es lo que yo hago, pero cualquier otro deporte, o sea, salir a hacer deporte en la mañana es solo para la gente rica que tiene tiempo. Y es una cantidad de taras y de bloqueos que uno tiene y que no se permite explorar porque cree que eso no es para uno. Y también pasa con la espiritualidad. Si hay gente que no cree en Dios, cree que esa es la única forma de cultivar la espiritualidad y mentiras que no. O sea, empiecen a leer como de corrientes filosóficas o sí, de diferentes culturas que tienen una cantidad de diferentes dioses o de diferentes creencias y estoy casi segura que de las miles que hay, porque es que hay demasiadas, con algunas se van a conectar y eso es lo bueno de esta época, que eso se lo escuchaba yo creo que alguien que estuvo ahí pues que un mentor o algo, no sé quién, que decía que afortunadamente estamos en una época en la que podemos pensar y que por eso no nos van a, bueno, vamos a, bueno, creo que no me voy a meter en temas políticos, pero en temas de espiritualidad tenemos como mucha libertad para elegir de qué manera practicarla o estudiarla y es un asunto que de verdad les va a ser una base, o sea, va a ser como, o sea, si vos tenés esta base, no te hundís pues, es como para ponerlo así en términos prácticos. Y el otro asunto es lo que les hablaba al comienzo de la perfección. El asunto de la perfección es una cadena. Yo siento que yo desde que solté la necesidad de hacer todo perfecto, soy más libre de hacer porque pues ya no estoy tan preocupada por el resultado. Y no es que sea mediocre o que quiera hacer las cosas como salgan, sino todo lo contrario. Si fuéramos perfectos ya dejaría de ser como nice, o sea, dejaría de ser como chévere y ya se nos perdería la esencia humana. Entonces, no es tanto buscar la perfección, sino dar lo mejor que tengo con lo que tengo ahora. Es muy diferente es que tiene que ser lo mejor que cualquier persona en el mundo haya hecho en el área de la que yo estoy. Creo que hay dos cosas muy diferentes. Otro reto es la sociedad en muchos aspectos, desde la burocracia hasta los amigos o hasta las personas más influyentes que para nosotros, o sea, influyentes me refiero a la gente que uno escucha y es la que termina convirtiéndose en la voz interna de uno. Cuando vos estás metido en un proyecto, ya sea profesional, de emprendimiento, personal o lo que sea, lo que dicen los otros, el que dirán esas personas que consideramos como de referencia, pesan y pesan más de lo que uno cree. Entonces hay que empiecen a preguntarse como a quién escucho más yo. A veces escucho más al otro o me escucho más a mí. Esto que me digo es porque yo lo creo o porque me lo han repetido tanto que eso es lo que yo creo que es. Y la sociedad, pues, o sea,
esto de los estereotipos y de los esquemas y las etiquetas es necesario porque tenemos que entender, y es una forma como de entender de forma rápida las cosas y los fenómenos, pero no nos lo tenemos que tomar tan en serio. Si hay una etiqueta que te han puesto y con la que vos no vas, pues entonces no te identifiques con ella, quítate esa etiqueta y ponete la que vos consideres. Por ejemplo, mi hermana y yo, nosotros pues obviamente crecimos en los 90 en el barrio Zamora Bello, límites con Medellín, y en esa época la situación de orden público estaba muy, muy fuerte y tuvimos que vivir cosas muy fuertes, no solo con los vecinos, sino incluso con familiares. Pero eso no quiere decir que nosotros nos hayamos identificado con las de, no sé, es que tampoco quisiera usar una etiqueta que quizá ofenda, pero, o sea, nunca quisimos elegir que eso nos definiera, o sea, como que somos víctimas, no, o sea, eso es una circunstancia, es una situación de mi historia, la voy a mencionar en mi biografía y de hecho me siento pues muy bendecida, nos sentimos muy bendecidas de sobrevivir, pero también para contarlo y para que eso cambie, porque la historia precisamente ya pasó, pero uno todos los días está escribiendo su historia, está escribiendo la historia de su familia, está escribiendo la historia del barrio y de la ciudad y así en expansión, ¿cierto? La profesionalidad, con esto nos referimos a hacer lo mejor con lo que tengo. Es lo que les contaba ahorita de nuestros proyectos. Naive era una empresa de eventos, aunque fuéramos ella y yo, y ella y yo fuéramos las toderas. Es decir, para el cliente es transparente si su empresa es usted solo y si usted se hace su publicidad y si usted hace su telemercadeo. Pero hágalo bien, hágalo con, o sea, con elegancia sobre todo, porque eso es lo que va a hacer que usted compita, no es, pues sí, yo diseño, pero pues diseño cualquier cosa y el que quiera pues que me contrate, no. Si usted se va a promover como lo que quiera hacer, encárguese de hacer lo mejor que pueda con lo que tiene ahora. No es que tenga que ser la mejor persona desde ya, porque somos proyectos, eso quiere decir que necesitamos tiempo, procesos, etapas, fases, y eso va a hacer que inevitablemente crezcamos y que por ende seamos expertos en algo, en lo que sea que usted quiera practicar todos los días, en eso se va a volver experto. Nosotros nos volvimos expertas y no nos habíamos dado cuenta, nos lo tuvieron que decir, es una etiqueta que yo acepté, ahí sí, me gusta, experta, genial, me encanta. Lo de la evolución constante es lo que le decía, asegúrese de estar actualizado, de leer, o sea, de volverse muy curioso con eso que le gusta. Es que si usted eligió hacer una cosa es porque la disfruta, entonces no hacer una carga, estar leyendo, viendo videitos o preguntando sobre cosas que lo van a hacer nutrir sin usted ni siquiera darse cuenta. Y lo de toque puertas, de hecho lo dice Lady, que yo creo que sí, hay que resumir también una forma en la que ella es, o de su profesión, es tocadora de puertas, porque es una mujer que no le da miedo abordar la entidad que sea, así nosotros sepamos que todavía no estamos al alcance, o sea, ella me decía ahorita que toquen puertas, pero que no solo toquen la puerta vecina, sino que toquen la puerta del castillo allá donde quieren llegar, para que cuando usted ya esté preparado para entrar por la puerta grande de ese castillo, ya se acuerden de usted tanto que tocó puertas. Y eso va a hacer que usted pierda esta frustración por el no, o sea, que usted desarrolle esa tolerancia a la frustración de que le digan que no, es que todavía no, pero porque necesitas cubrir otras cosas, es normal. Y otro reto es el dinero, pero el dinero sobre todo por cómo lo concibimos, porque mi hermana y yo, o sea, renunciamos, pero la indemnización fue una cosa de nada. Y aún así empezamos nuestros proyectos sin dinero. Sin dinero se pueden hacer muchísimas cosas. Creo que tenemos el principal bloqueo como sociedad es que necesitamos plata para todo y nosotros somos la prueba de que no se necesita plata para todo. Nosotros estudiamos sin dinero porque pagamos con promedio académico, con labor social, dándonos a conocer. Y vinimos a España también la primera vez sin necesidad de invertir dinero porque hicimos un intercambio de conocimiento, de experiencia, creamos una relación de confianza. Entonces hay que sacarse como esa
creencia de que es que primero tengo que acumular 20 millones de pesos para poder empezar esta cosa. No, mire de qué manera puede empezar a hacerlo desde ya o cómo se puede empezar a formar y ampliar esta mente, porque es que aquí hay una expresión muy buena que me gusta muchísimo y es, ¿qué muebles tiene usted aquí? O sea, ¿cómo está amoblando usted su cabeza? ¿Usted qué tipo de contenido tiene adentro? ¿Qué es lo que le va a permitir hacer dinero? Y más que dinero es abundancia, y la abundancia se ve reflejada en todas las dimensiones de la vida. Y ya directamente como con el tema financiero, es ser consciente de los hábitos financieros que tiene ahora, es decir, no importa si usted en su cuenta tiene 5.000 pesos o si tiene 5 millones de pesos, usted cómo administra su dinero, qué tan consciente es de cómo lo usa, cuánto gasta, en qué gasta más. Y en ese sentido, eso sí les va a servir, o sea, para todo en la vida, como les decía al comienzo, esto no es solo para un proyecto o un negocio, esto es para la vida en general. Si usted es consciente de qué cree que el dinero es, de cuánto cree que se merece, porque eso es otra cosa, si lo que usted hace, si usted sí piensa que es digno de que le paguen, eso también hace y tiene un impacto más grande del que ustedes se puedan imaginar sobre cómo perciben, sobre cuánto ganan, sobre cómo va a empezar a crecer esa abundancia, independientemente de cómo esté la situación económica del país y del mundo, con pandemia o no. Hay gente que en ese momento está ganando dinero y hay gente que se está creyendo el cuento de que estamos en crisis, crisis, crisis y que por eso no están haciendo cosas diferentes, creativas para hacer dinero o para hacer que el dinero llegue, porque es como el dinero siempre está y se está moviendo. Es usted cómo hace para que ese dinero venga acá. Y en cuanto a las lecciones que hemos aprendido también alrededor de esos retos, entonces tenemos una muy importante y es planear. No importa si usted no es gerente de nada, usted es gerente suyo, usted es gerente de su vida, entonces, ¿qué tanto planea usted el día? ¿Usted reacciona todos los días a la vida o usted es más de proactividad? Es decir, usted tiene un plan de cómo quiere que su día se vaya desenvolviendo. Yo sé que esto es un poco contradictorio con lo que decía ahora, de que no podemos predecir, que bueno, que no tenemos control, pero obvio sí tenemos control sobre nosotros, sobre todo. Entonces, ¿qué tanto estamos planeando cómo queremos que se desenvuelva nuestro día? Independientemente de la profesión, o sea, que yo estoy hablando desde que la persona que está en su casa y está buscando empleo o la persona que ya tiene personas a cargo, es decir, ¿qué tanto planea? ¿Eres más reactivo? Es decir, estás todo el tiempo en función de, ay, pasó esto, entonces tengo que apagar este incendio y este otro. O te sentás y escribís, me levanto, me baño, desayuno, voy a hacer deporte y hago de esto, respondo mails o desde que abro los ojos estoy viendo mails y ya entonces se me va para la prioridad que otro le quiso poner. Ahí se los dejo. Hay que tener un equilibrio también muy claro con el planear y el fluir por eso, porque tenemos un plan, tratamos de ejecutarlo, pero también hay que soltar un poco para que las cosas se muevan en la dirección que se tengan que mover, que a veces también nos obsesionamos mucho y empezamos a frenar cosas porque tampoco damos como ese espacio para que las cosas fluyan. Lo que les hablaba de los hábitos, es más cuestión de pensar qué quiero hacer o cómo quiero sentirme en el día. Empezar a incluir cosas que de verdad les hagan bien. El tema de la meditación se los recomiendo de verdad, o sea, si se les queda solo eso, yo creo que ya voy a estar tranquila porque hoy, por ejemplo, yo hoy me levanté ansiosa. Lo primero que hice al abrir los ojos fue sentir aquí una cosa súper horrible y a veces eso no tiene sentido, o sea, no hay como una razón lógica. Puse una meditación de 15 minutos y eso te vuelve a enfocar, o sea, es como cuando en los Power Rangers estaba ese robot y se metía alguien a manejarlo. Yo siento que cuando yo no medito, el robot está vacío, sin mí, por ahí moviéndose, chocándose con todo. Pero cuando medito me acuerdo de, ves que yo tengo el control de este cuerpito. Entonces, es así como quiero que las cosas se den o quiero sentirme por lo menos en función de cómo se den las cosas.
Y lo de los hábitos diarios y la rutina es como lo mismo, o sea, a veces odiamos la rutina, pero en realidad la rutina es un regalo también muy bonito y tener la oportunidad de vivir todos los días como lo que nos gusta o lo que quisiéramos o en función de lo que queremos cambiar también es un regalo. Cindy, Señor. un comentario además porque lo que acabas de tocar es muy importante. Los CEOs de las empresas más importantes del mundo recomiendan meditación por algo, ¿no? Pero para los que no saben meditar, bueno, en YouTube hay diferentes procesos de meditación buenos, pero una cosa que pueden hacer es caminar en silencio, o sea, caminar sin ninguna distracción, sin ningún propósito, como darle la vuelta a un parque, como ir y conocer su ciudad, pero en silencio, o sea, sin acompañantes, solos, con sus pensamientos, ojalá poquitos pensamientos, pero la meditación más allá de, o sea, los primeros pasos de la meditación es lograr abstraerse del momento, como lograr apagar la máquina y que ella solita se haga mantenimiento. Entonces, para empezar es un buen ejercicio ese de caminar eh, y ya. Súper. Sí, de hecho, o sea, yo sé que eso no, o sea, todo, yo no, para mí es difícil aún como, uy, estoy meditando y tuve esta visión, o sea, para mí es difícil porque hay personas que somos como muy racionales y vamos a tender siempre como a querer controlar lo que está ocurriendo. Pero con el solo hecho de empezar por respirar de manera consciente, es decir, saber que estoy respirando y empezar como a llenar más los pulmones, o sea, eso ya es empezar a meditar, es empezar a tener control de voz y es enfocarte en lo que está pasando ahora, estás vivo, estás respirando. Eso como base. Y si encuentran videitos de 5 minutos, ya, o sea, es que no tenemos que empezar por hacer 2 horas de meditación, es simplemente empezar a ser curiosos al respecto, porque de verdad es el mejor regalo que nos podemos hacer, tanto a nivel pues como mental y para abrir la mente y el aprendizaje, pero también a nivel físico y en todo lo que tiene que ver como con el bienestar físico y del cuerpo y la mente. Lo de empelicularse, hablo también como de meterse en el rol, o sea, en lo que usted quiere ser o en lo que usted quiere lograr, empezar como a verse como esa persona, empezar a ver personas similares y ver cómo actúan, qué hacen, a dónde van, qué leen, qué escuchan y empezar a meterse en ese rol y empezar a actuar en consecuencia, porque por ejemplo una persona que empieza a emprender tiene un reto muy grande y es que como está haciendo algo que no es lo común, para las personas que están acostumbradas a lo común, es muy difícil comprenderlo, entonces van a empezar a hacer preguntas como, pero es que si usted no hace algo que le paguen, o por ejemplo mi mamá, para no irnos muy lejos, cuando ya teníamos la fundación, ya habíamos hecho el proyecto con las personas de Barcelona y en Medellín, mi mamá me va diciendo, ay, mira esta chica, una vecina, ay, mira, ya también se graduó de psicología y está trabajando en una fundación que la contrataron de yo no sé qué. Y yo, o sea, como insinuándome que por qué no mandaba la hoja de vida ya. Y yo le decía, mami, pero muy bueno por ella, yo ya tengo mi fundación. O sea, para mi mamá era muy difícil entender que esto de emprender y más en el área social es una forma de tener ingresos y de ejercer una profesión. Entonces, por eso hablo de actuar en consecuencia, independientemente de cuánto te cuestione la gente lo que haces o por qué lo haces o si te pagan o no, es defenderlo a capa y espada porque es lo que quieres ser y es normal que la gente no lo entienda. El arte de lo obvio es un libro, pero también es un aprendizaje muy grande. Se lo recomiendo, aunque yo no lo he terminado porque es de psicoanálisis y la verdad, si lo leen y lo entienden, me cuentan. Pero el arte de lo obvio habla de que a veces tenemos las respuestas acá al frente de la nariz, pero estamos tan angustiados mirando tantísimas cosas que no vemos lo que acá, o sea, lo que está acá al frente. Si ustedes, por ejemplo, están perdidos y no tienen ni idea para dónde pegar, o no saben cómo resolver algo, cómo despegar, o cómo salir de este asunto de la creatividad y el bloqueo, o lo que sea, o tomar una decisión, les cuento que yo he descubierto que en la historia personal también hay un sinfín de elementos que te puedan dar la clave para moverte, para sacar algo productivo o algo creativo. Y asimismo, en el problema suele estar la solución o por lo menos una clave
de cómo solucionarlo. Es como con los exámenes que nos hacían o nos hacen, bueno, no les hacen porque yo no estoy estudiando, pero que dicen, lea bien el enunciado, que en el mismo enunciado suele estar la respuesta aparte. Creo que aplica para la vida. Lo hemos aprendido nosotras en todos estos años que llevamos trabajando juntas y emprendiendo y creando proyectos y reinventando proyectos y cambiándoles el nombre y eso. Otra es la autenticidad, que se los hablaba ahorita. Es más fácil emular un camino de vida o una forma de ser que ya existe. Entonces, yo eso lo he sentido mucho desde que elegí, además de emprender, emigrar, ¿cierto? Porque son cosas de las que no tenemos muchas referencias y a veces uno se asusta porque es, ay, jue madre, no tengo ni idea qué estoy haciendo o para dónde pegar, porque cuando uno sale, estudia, trabaja, lo contratan, asciende, se casa, pues es más lógico tener como pistas o personas que te aconsejen, pues porque hay más gente haciéndolo. Pero cuando haces algo que no es lo más esperado, lo más común, pues está ese riesgo de que vos creas que es mejor copiar lo que ya está o adaptarnos a un modelo existente que indagar, investigar a ver qué es lo que quiero ser y cómo hacerlo. Yo abogo por la autenticidad, es decir, y que va muy conectado con lo que les decía ahorita, de empiece a preguntarse mucho usted quién es, qué quiere, qué disfruta, qué no, porque eso es lo que le va a dar a usted las clavecitas para hacer lo que quiere ser. A mí me decían, usted no puede ser psicóloga y diseñadora, es que son dos cosas muy diferentes y a qué hora va a combinar todo eso. Y en este momento mezclo las dos, es decir, mezclo la psicología porque trabajo con proyectos sociales, con comunidades, y mezclo el diseño porque soy la que crea las comunicaciones y la que crea esos mensajes y esas historias alrededor de las comunidades y les transmito los mensajes para que ellos puedan adaptar el conocimiento científico de la psicología, el comportamiento humano a su vida. Entonces, que se puede, se puede. Entonces, les pido que por favor defiendan mucho esa cosa rara que nadie entiende, que ustedes quieren ser o hacer, porque eso es lo que manda la parada, eso es lo que nunca va a caducar. Y es lo que ustedes van a ser más expertos. Entonces es cuestión de que la acepten una vez la descubran y que cuando la descubran y la acepten, la defiendan, porque es muy normal que las personas tiendan a atacarla porque es desconocido. Y algunas herramientas entonces para que podamos salir al mundo o empezar a aplicar ya en el mundo, ya sea en su proyecto de vida personal o laboral o productivo de emprendimiento. No es ningún misterio que el Internet está con nosotros hace mucho tiempo, pero creo que es bueno que empecemos a usarlo con otra intención. Creo que pasamos mucho tiempo usando Internet, pero a veces no usamos el Internet con todo el potencial que puede tener. Empecemos a buscar cosas y hacerle preguntas diferentes en relación a eso que nos hace auténticos y que queremos ser algún día. Entonces empecemos a usar esa herramienta que tenemos ahí subutilizada de una forma más potente. Netflix, porque si vamos a hablar de creatividad, bueno, Netflix es solo una de tantas herramientas, hablo es más como de películas documentales y series que nos cuentan historias y que nos cuentan muchísimas formas de entender el mundo, entender tus problemas, entender la humanidad, emprender, mejor dicho, todo. Entonces, consuman contenido también que aporte como a esos proyectos que tienen. Les recomiendo aquí dos documentales. El cerebro creativo es súper bueno porque con ese documental yo pude sacarme muchas trabas que tenía mentalmente de no, es que yo no puedo combinar diseño y psicología, no sé qué, es súper bueno. Es gente que hace cosas tan absurdamente opuestas y crea cosas increíbles, entonces se los recomiendo mucho. Y hablando de meditación, guía Headspace para la meditación también está en Netflix y es una forma para los que son más científicos en la que pueden entender qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro y en nuestra psique cuando comenzamos a meditar. Libros, Creativity Inc. y Hábitos Atómicos, también relacionado con lo que hemos venido hablando. También les recomiendo mucho que si les gusta un tema, se quieren dedicar a una cosa, si no saben cómo, empiecen a buscar voluntariados, empiecen a hacer, o sea, a dar.
más que el voluntariado por el interés de aprender algo que les aseguro que lo van a hacer, es darse, porque es la mejor forma de conectar con gente que los conozca, empezar a conocer cómo se mueve el mundo en función de eso que querés hacer y empezar a tener experiencia para que en el futuro ya sepas muchísimo de eso que te encanta. Entonces empiece a tocar puertas, lo que decíamos ahorita, contactar, no importa que no esté preparado, pero empiece a conocer qué necesita para hacerlo. Hablando ya de emprendimiento como tal o de proyectos, les recomiendo una metodología que aprendí aquí cuando vine la primera vez a trabajar con esta ONG, que se llama metodología Lean Startup. Es para emprendimiento, para proyectos, y se resume en algo muy simple, y es, por ejemplo, cómo se resume nuestra empresa de eventos. Creamos un logo, teníamos personas que la representaban y ya teníamos un conocimiento y lo empezamos a aplicar y fue creciendo a escala, es decir, habla de prototipos y mínimos productos viables, es decir, no crear una mega empresa sin haber salido al mercado, sino crear un mínimo, salir al mercado y ver qué tan aceptado es. Esa es la metodología. ¿Para qué? Para que usted no se pase un año creando una super historia, un super proyecto y cuando salga al mercado no tenga la más mínima idea de cómo comunicarlo, de si la gente sí entiende, si a la gente sí le gusta o lo que sea. Entonces, aquí sobre todo la gente está muy acostumbrada a que las cosas pasen más rápido. Yo por personalidad era todo lo contrario y creo que soy en la mitad. Pero aquí es como, no, es que lo necesito para allá, no me tiene que hacer una súper torta súper hermosa, sino que quiero ver que sí hizo lo que necesitaba hacer, lo necesito ya y que funcione. Eso es tan simple. Y creo que, por lo menos en términos de carrera en psicología, yo estaba muy acostumbrada a crear unos súper documentos, a crear unos súper informes, una investigación súper profunda, y me pasaba la vida haciendo eso y a la hora de ir a la acción, pues ya había pasado mucho tiempo. Entonces les recomiendo muchísimo que lean un poquito más sobre esta metodología para que la apliquen en sus proyectos, ya sea que sean empleados y quieran seguir ejerciendo, o sea, no tiene que ser solo exclusivo de emprendimiento, eso tiene que quedar muy claro. Un caso real de éxito les contaba a nosotras y Divergente, nosotras todo el tiempo estuvimos aplicando la metodología Lean Startup sin tener ni idea que eso existía o que se llamaba así. Teníamos una misión clara, sabíamos más o menos cómo hacerlo y le pusimos un nombre y empezamos a movernos, a tocar puertas, a hablar, a que la gente nos viera. Lo que les hablaba hace un rato, nosotros somos nuestros propios prototipos, entonces, y ya nos estamos moviendo, empecemos a soltar el miedo como a que nos conozcan o que la gente, por lo general la gente no se burla de vos, que es muchas veces el miedo que tiene la gente, que se van a reír, que voy a hacer el ridículo, que esto no va a importar. No, no, no. Olvídense de esas cosas que lo único que hacen es como mantenerlo a uno en una cárcel mental. Es mejor salir al ruedo y van a ver que se van a encontrar con cosas espectaculares. Por ejemplo, nosotros jamás de los jamases en Zamora habríamos pensado que podíamos estar viviendo aquí. Entonces, no se pongan ustedes mismos los límites. En el contexto actual, se está viendo mucho, se está moviendo mucho. En términos, por ejemplo, de contratación, las empresas están muy enfocadas en el talento, o sea, a veces se escucha mucho que no hay trabajo y lo que pasa es que a veces las empresas se les dificulta encontrar gente que tenga el talento, pero el talento no hablo de que tengan las mega aptitudes, a veces es más cuestión de actitud, es decir, una intención de estarte formando y de estarte actualizando y de estar dispuesto a asumir riesgos, a dar lo que tenés y aprender. Entonces, fortalezcan mucho ese talento, que yo sé que todos como humanos tenemos talentos. Entonces, es cuestión simplemente de elegir, es que es en esto en lo que me quiero especializar. La autenticidad también se los mencioné hace un rato y es lo que está mandando la parada porque pues somos muchas personas y la buena noticia es que todas tenemos algo como único y es en ese factor así como diferenciador el que de verdad va a hacer que la gente se conecte, o sea, más que duplicar o replicar algo que tampoco está mal, es cuestión de que
empecemos a decorar y ponerle flores y cosas bonitas a eso único que ya tenemos, que ahí por ahí se va a conectar la gente. Y la tecnología sin duda es nuestro mejor amigo, entonces empezar a familiarizarnos más como con la tecnología, porque ya está a nuestra disposición, ya tenemos Alexa, con las redes sociales tenemos realidad aumentada y un montón de cosas que a veces creemos que, mejor dicho, es que la tecnología avanza más rápido que yo, y mentiras, nos estamos adaptando y es cuestión de que hablemos y, y nos centremos aquí en... Ay, es que Lady me habló y me desconcentró. Espera, yo la llamo. Baby. Lady. Viene Lady, entonces por eso... Venga, aquí está. También. Sí. Hola, hola a todos, buenas tardes. Buenos días. Les estaba hablando del Hola, contexto. buenos días. Ah, bueno, mira. Diego. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, contento de volver a verlas. Además, juntas. ¡Ay, qué más! ¿Cómo van las cosas? Bueno, hay más gente, pues, para que... Hola gente de Medellín. Vale, no te interrumpo más. Vale, les estaba hablando, bueno, del contexto de la tecnología y que la tecnología es nuestra mejor amiga. Espérense, yo vuelvo y amplío esto, pues, porque así queda muy, muy berraco. Las tendencias actuales, baby, si quiere hable usted de ellas, ¿no? No, también tú esto. Bueno, las tendencias actuales está lo que se conoce como reskilling, que es como esa habilidad de aprender un conocimiento nuevo, así no esté relacionado con tu área pues como específica, y así tú te puedes desempeñar en otra cosa. Por ejemplo, yo como diseñadora aprender de código, entonces yo ya podría ser como desarrolladora de no sé qué, ¿cierto? Learnability todos son términos gringos porque sabemos pues que son como los que generan a veces las tendencias, pero learnability es lo que yo creo que ya todos hacemos en la vida, es la capacidad de estar aprendiendo todo el tiempo, es esa capacidad que tenemos y es una actitud, que era lo que les decía ahora, no tanto o sea, como, uy, es que yo no nací con casi capacidad de aprender, no, es más de tengo la disposición y la actitud para estar aprendiendo todo el tiempo, entonces eso hace que esté actualizada y actualizándome. Y el microlearning es una estrategia o una metodología ahora de enseñanza que es en pequeñas píldoras como seccionar la información y crear cursos así de formación. Yo creo que todos hemos tenido aquí acceso como a un tema, vos buscas en Google cualquier tema y después te sale la publicidad en Instagram o lo que sea, y cuando te inscribís tenés como acceso todos los días a pequeños videitos de 5 minutos, 10 minutos sobre un tema. Eso es microlearning, es decir, el conocimiento ya está por todos lados y podemos acceder a él de una manera súper práctica, acá en el bolsillo, 5 minuticos, y todo el tiempo estamos metiéndole información a la mente. Entonces, también se lo recomiendo muchísimo. Listo. Con los retos, algo que preguntaba Adriana ahorita es eso, empezar a conocerme, pero ya, o sea, porque es la piedra filosofal, es lo que te va a permitir o impedir hacer cosas. ¿Quieres explicar eso tú? Bueno, yo soy como muy paisa, muy de la calle para los ejemplos. Entonces, cuento es más cómo percibo las cosas. Entonces, empezar a conocerme ha sido un proceso ya de muchos años. Yo creo que solamente cuando aprendí, lo digo yo como emprendedora, solamente cuando aprendí yo a reconocerme yo, mis habilidades, mis capacidades y a dar importancia a mis ideas, fue que comenzaron a funcionar, como a potenciarse, ¿cierto? Entonces, ese conocimiento parte de ahí, de no solamente, no sé, yo hago empanadas o cómo me llamo, dónde vivo, sino como
no sé, o sea, qué herramientas tengo por ofrecer, qué tan bueno soy en lo que hago, etcétera. Profesionalizarse, no solamente yo lo ligo a la academia, sino que lo ligo a qué también haces las cosas. O sea, para mí, sí, para mí todo es importante. Si hay una tarea, si hay un pendiente, que es algo que con lo que no puedo con los pendientes. Si hay un pendiente, si hay una idea, siempre es importante. Y siempre, por eso Cindy, por ejemplo, a veces tiene miedo de comentarme algo. Como, ay, se me ocurrió tal cosa. Porque inmediatamente mi cerebro lo asocia con ejecutar. Ay, qué tan bueno hacer una exposición. Inmediatamente, y esto se me volvió un hábito, pienso, ¿y con quién lo hago? ¿A quién llamo? ¿A quién le escribo? Entonces eso es profesionalizar. No, por ejemplo, no promover los servicios o lo que hacemos como la muchacha que decora las fiestas. Si uno mismo se puede llamar la decoradora y puede tener un nombre y etcétera. Y eso entonces, ¿a qué se liga? A ensayar, a mostrarme, a hablar, porque es que mercancía que no se muestra no se vende, ¿cierto? Y entre uno más habla y habla y habla, más se lo cree, más avanza, más pule, más lo conocen y etcétera. Bueno, aquí abro nuevamente el espacio entonces para ustedes. Si ustedes identifican que podemos ejecutar un proyecto, si ustedes ven alguna oportunidad de negocio con lo que nosotros hacemos o para ustedes, si ustedes consideran que podemos ayudarlos, guiarlos en estos temas, por ejemplo, lo que decía Diego de cómo empiezo a cultivar este tema de la mente, o Adriana que me preguntaba por los bloqueos de la creatividad y considera que nosotros podemos ayudar, entonces, por favor, pónganse en contacto con nosotros, escríbanos, agréguennos, llamen, griten, o sea, lo que siempre hemos dicho, comunicar. Yo soy comunicadora gráfica y les confieso que hasta relativamente hace poco entendí como en realidad la importancia que tiene comunicar, y no solo comunicar de me siento o pienso esto, sino de difundir y divulgar lo que estás haciendo, lo que quieres hacer. A veces, como les decía con lo del Lean Startup, no es tanto de lo que ya soy ejecutivo, entonces voy a comunicarlo, no. Es lo que tengo la intención de hacer, porque ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de gente que está pensando algo similar, que se puede conectar con lo que vos querés hacer, que te puede ayudar, que se quiere conectar con alguien que lo inspire, que le dé tips, o que quiere incluso empezar a compartir ese conocimiento porque es alguien que ya lleva mucha experiencia y que quiere como empezar a que otras personas se les facilite el camino, porque ¿por qué no? Yo creo que muchas de las creencias que tenemos falsas sobre la vida, sobre las personas, es que nadie quiere ayudar, es que nadie da nada gratis y que todo cuesta, que todo duele, que todo es plata. Y no, yo creo que hay una cantidad de cosas que tenemos que empezar a borrarnos de la cabeza, hacernos como un reseteo y abrirnos, porque hay gente que quiere dar, hay gente que quiere ayudar, hay gente que está haciendo muchas cosas. El mundo ustedes saben que el mundo es grande, muchachos, el mundo es grande y a veces el mundo se nos hace la habitación, y lo digo porque a nosotros también nos pasa que a veces nos encerramos tanto a trabajar que la habitación es el mundo y después salimos a mercar y es como, wow, ¿verdad? Que el mundo es tan abierto, está activo todo el tiempo y hay tanto por hacer. ¿Estás hablando de qué? ¿De las oportunidades? Sí, o sea, empecé a mezclar. Pues que hay algo que hemos venido viviendo esta semana justo porque estamos buscando unas personas en Medellín que apoyen unos proyectos en los que estamos trabajando. Entonces básicamente tenemos una convocatoria abierta y uno creería, pues, a ver, encontrar trabajos, encontrar con quién trabajar debe ser muy sencillo, y no, o sea, y no, ¿sí me entiendes? Y me puse yo a investigar, o sea, yo sí soy muy cositera, pues de mirar qué tiempo le dedican las personas a las cosas que hacen. Entonces, por ejemplo, no sé, estaba buscando en Interacpedia a random con palabras claves y mirando los talentos. Entonces, habían personas que se tomaban el tiempo
de describir quién soy, me hago un video, o sea, todo habla de nosotros y hay personas que no, el nombre, y es como, o uno contacta a alguien, oye, mira, esta oportunidad, no sé qué, ay, no, es que esto, lo otro, y ahí juegan los miedos, o juega el, no me interesa porque no me voy a ganar X dinero, y es que el acomedido come lo que está escondido, o sea, nosotras, eso se los contaste, cuando vinimos la primera vez, que vinimos sin gastar nada, eso no lo cree nadie, y no hubo... Yo quiero interrumpirla un momentico. Hola, a ver, quiero ver quién está aquí. Hola, soy Adriana. Hola, Adriana. Ajá, ¿cómo ¿Por ahí la está? cámara? ¿O no? Sí, sí, claro. Claro que A sí. ver, que reconozcamos. Ahí, Pongan cara. Hola, Adriana. Hola, Adriana. Mucho gusto. me inspiran mucho por ser mujeres. ¡Qué linda! Viva las mujeres. Yo quisiera como recibir consejos de personas tan profesionales como ustedes. Yo estoy en un proceso de inenterapia y ya estoy en el proceso de finalización, si Dios permite. Pero me llegó un mensaje donde me dice que Colombia, la empresa NUB Colombia quiere hacerme una entrevista y pues que el día y la fecha y estoy bloqueada, asustada. Claro, y es que uno con miedo tiene que hacer las cosas. Me gustaría que me den unas bellas palabras para darme fuerza. Ya puse el día y la fecha, pero estoy ya. ¿Cuándo es? El lunes a las 10 de la mañana. ¿Y por qué Yo estás estudio tecnología en análisis y desarrollo de sistemas. Y mi sueño es trabajar en una empresa como analista, pero más adelante, cuando tenga las capacidades, fundar una empresa de desarrollo de software, porque me fascina el desarrollo de software, me gusta la programación. Vale. Vale, Adriana, ¿y por qué te da miedo? ¿Qué te asusta? El conocimiento no, porque uno tiene que aprender con el transcurso del tiempo. Pues, si pregunten algo y yo salga una respuesta con otra. Pues claro, eso desde la psicología. El mismo nervio. Vale, Entonces, pues como que nos guiara, siempre es ¿qué le preguntan a la persona de la que ustedes están interesados? A ver, yo te voy a responder desde Lady porque yo soy más de la calle, ¿cierto? O sea, yo soy la que muevo y revoluciono, entonces hay dos cosas importantes. Una es que si ellos te contactaron es porque ya de entrada vieron que cumples con ciertas características que están buscando, ¿cierto? Entonces, tú tienes algo para ofrecerle a esa empresa. Y es algo que cuando buscamos trabajo no tenemos en cuenta, es que es un intercambio. Eso ya hace que no los veas como... Segundo, no es la única oportunidad ni la última. Si no es esta, algo vas a aprender de este proceso, te lo aseguro. ¿Cierto? Ok. Y la tercera es, haz tu parte y deja que el universo haga el resto. ¿Cuál es tu parte? Estar bien presentada ese día, no súper producida, pero bien presentada, cómo eres tú. Porque cuando uno busca a alguien, busca conectar con la persona, o sea, ver que es una persona confiable, más de ganas y de aptitud, de actitud que de aptitud. ¿Cierto? Porque uno es como más de la persona, no me... Es que mira que tal cosa, es de estudiar el lenguaje corporal, es de cómo me expreso, pero siendo tú, porque tú vas a quedar bien donde tengas que estar. yo te recomiendo que leas sobre la empresa, o sea, que no llegues a ver ¿cómo es que se llama? ¿Qué nombre tiene la empresa? ¿Es esta o aquella? No, o sea, conocer la empresa, los valores de la empresa, el recorrido, y eso te va a dar muchas claves sobre tú que puedes sumar a esa misión que ellos tienen. Exactamente. Y otra cosa muy importante es
ser auténtico y cuidar las relaciones, porque pues, gente que sepa hacer cosas, hay muchísimas, pero gente de calidad, que sea confiable y que para que puedan entablar una relación, pues ahí es donde la cosa ya se va viendo como más compleja. Exacto. Sí, claro. A nosotros la honestidad nos ha funcionado súper bien. O sea, la verdad es que la honestidad y la humildad nos la han ido llevando y llevando, entonces yo la recomiendo La ampliamente. transparencia sobre todo. Ujú. Bueno, Ok, muchas gracias. Muy amable, ¿yo? a ti, A ti. gracias a ti. Tan linda. Chao, que estén bien. Chao, Adriana. Alguien que nos quiera contar qué aprendieron, qué nuevos retos encuentran, algo que les haya gustado o que cambiarían. Pueden escribirlo, levantar la mano. Alguien levantó la mano por acá. Wilmer Esquivano ha levantado la mano. Wilmer, puedes hablar, por supuesto. Wilmer. Hola, buenos días. Genial para poderles todos, ver ¿cómo la están? cámara. Hola Wilmer, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Por acá ya listo para iniciar labores. Yo trabajo como promotor de ventas de una marca que distribuye electrodomésticos acá en Colombia, fabrica y distribuye. Me encanta mucho el tema de conectar con personas, pero mi propósito en Interacpedia es desarrollar mi etapa productiva y enfocarme a cambiar mi perfil profesional, ¿sí? Yo estudié análisis y desarrollo de sistemas de información y ese es mi objetivo, potenciar mis habilidades y cambiar mi perfil profesional. Pues quiero como darle las gracias por la charla, la verdad muy interesante, muy entretenida, y hay muchas facetas o aspectos que logro como destacar de que hay veces uno como que no se mira a sí mismo y hacer como esa retro, como ese review de todo lo bueno que uno tiene, que a veces uno no lo ve. Como ustedes decían, se encierra uno en el cuarto y uno no ve todo ese potencial que tiene y hacia dónde va. Entonces, muy chévere la charla y la verdad me dejan muchas cosas que me sirven para seguir en el propósito que tengo. Qué bueno, Ay, no, muchas gracias, Wilmer. Nos llega el corazón. Eso nos da ganas de seguir y seguir y seguir. Y les cuento una cosa, me hicieron recordar algo que he pensado y que hemos hablado, porque Lady y yo estamos hablando todo el tiempo. Y es que o sea, tener la oportunidad de comparar como las costumbres y las culturas, a mí por lo menos me ha hecho dar cuenta que nosotros de verdad tenemos un talento, o sea, nosotros somos una cultura creativa por excelencia, porque muchos o todos tenemos situaciones y la historia de nuestro país es de eso, de retos, todos los que quieran. Y miren que nosotros siempre salimos adelante, nos reinventamos y sacamos una cosa mejor y otra cosa y somos súper orgullosos de eso que hacemos. Y de verdad que eso marca la diferencia y se nota porque aunque así estemos en el país más desarrollado del mundo, no hablo de que nosotros lo estemos, sino de que ustedes en algún momento estén en alguna otra parte, se nota y además nosotros tenemos algo también, o sea, yo no estoy excluyendo, no quiere decir que nadie más lo tenga en el mundo, sino que estoy resaltando como cultura, tenemos dos elementos o componentes fundamentales, esencia, o sea, nosotros somos calidad humana de verdad. Y tenemos muchísimo talento y creemos el cuento que también nos repiten en algunas partes de que, ay, es que hay gente que lo está haciendo mejor, es que hay gente que como ya está desarrollada en no sé qué, entonces ya lo hacen todo perfecto. Y eso no es así. Y seguro que sí. Lo que pasa es que cuando, como siempre nos ponemos estándares tan altos, los referentes son súper allá. Entonces, por eso lo nuestro nunca es bueno, o sea, lo personal. Uno cree que no, pero en uno realidad siempre es machetero. En realidad, si uno se compara con uno mismo, ¿qué más da lo que haga el otro o en qué esté el otro? Si hay espacio para todos, o sea, es un mundo demasiado grande como para uno decir es que yo no voy a vender, por Dios, solo vendería una persona empanada, ¿sí o no? Cindy, una historia rápida, te habla Diego, aquí estoy. Hola a Hola, todos, Diego. ¿cómo están? Ahí con el ánimo de prender la cámara, ¿cómo están Hola, todos? Diego, qué paisaje. Bueno, sí, aquí estamos en pixeladísimos.
Yo cuando era niño jugaba, yo esto lo contaba en otros espacios, yo cuando era niño jugaba con mi hermano a peleas y ella nunca jugaba conmigo, porque yo pensé que era porque era niña y no le gustaba pelear. Y ahora que soy padre, mi hija juega a peleas conmigo. Y es porque ella ahora ve series donde hay mujeres superhéroes y mi hermana no las veía así cuando era pequeña. Entonces tener esos referentes es súper importante para también proyectarse y por eso es importante que ustedes tengan esos espacios para decir, ok, ellas son colombianas, son de Medellín, crecieron donde yo crecí, si ellas pueden, yo también puedo. Y eso es como el objetivo de estos espacios. Y ustedes tienen razón, el colombiano tiene, yo creo que lo que tenemos es un poquito, no tenemos menos miedo por nuestra cultura, somos más capaces de arriesgarnos, otros son un poquito más prevenidos y eso yo siento que en algunos casos nos da muchas ventajas. Me alegra mucho que estén en el espacio. Además, Diego, voy a decir dos cositas. Uno, darle las gracias a Harry, perdón, yo no veo bien ni con gafas, a Harry, por ese comentario tan bonito. De verdad que cuando nosotros sentimos que le llegamos a alguien y lo expresa con lo que hacemos, eso es muchísimo mejor que cualquier cosa, porque es como, wow, este camino ha valido la pena, ¿cierto? Total. Entonces, gracias, eso es lo máximo. Otra cosa que te quería comentar, ay, ya me olvidé, que tenía que ver con lo que la Diego cultura. dijo. Ah, ya. Y es que, y eso se tiene que ver mucho con las barreras mentales y lo lo vivimos al principio, o lo vive uno a veces, que es como, pues madre, yo tengo esta idea, yo voy a emprender, pero es que hay emprendedores, o sea, hay emprendedores de emprendedores, yo creo que todos somos emprendedores y como hay quien nació con la cultura de negocio, que porque su contexto tiene recursos y sus ideas van a funcionar o si no funcionan no importa, está la otra persona que no tiene ese contexto, no tiene esos recursos, también tiene derechos, o sea, es reconocernos como humanos con los mismos derechos sin importar de dónde vengamos. Eso es como lo que quería decir. Harry, cuéntanos qué inspiración, en qué más te inspiramos. Queremos conocerte. Harry. Pues principalmente, pues que en esta vida no hay barreras, las barreras las pone uno. Pero déjame verte. Pues no tengo cámara en este momento. Vale, esa barrera sí no se puede romper. Está dura, ¿cierto? Pero sí, es verdad, es que la mente es la principal herramienta, pero también un enemigo grandísimo si la dejamos tomar el control. Miren, cuando nosotros conocimos a los chicos de Barcelona, que los conocimos en los Montes de María, es decir, les encontramos el proyecto, o sea, nos conocimos físicamente allá. Vale, sí, es verdad. O sea, ellos nos contactaron que iban a Colombia, tal, entonces la idea era hacer proyectos solo en Medellín, pero doña gestora, doña película, encontró 5 proyectos. Muchos proyectos y uno eran los Montes de María, que en febrero fue no se dice aniversario, se dice, ¿cómo se dice? Porque no es la conmemoración por la masacre que hubo en el año 2000. Nosotros estuvimos allá y como ellos trabajaban en ese entonces con arte mural, resignificamos el espacio pintando con la comunidad la cancha en la que se perpetuaron varias muertes y donde se dejaron algunos o muchos cuerpos. Bueno, aparte de que esa experiencia fue muy, muy fuerte en muchos sentidos, muy bonita, a los chicos los conocimos allí y desde el primer momento que pude interactuar con ellos, era muy loco ver a alguien ser, o sea, lo digo porque yo era muy no como ellos, sobre todo como el chico, porque él, o sea, no había un segundo que titubeara para decir no cuando tenía que decir no. Y para mí eso fue algo transformador porque era como, o sea, yo nunca digo que no. Y es un asunto yo creo que a veces también muy cultural. Entonces a partir de ahí empecé a ver, o sea, es muy bueno lo que decía Diego de esos referentes porque es como ver otras formas de ser y hacer las cosas y entender el mundo. Y él fue la primera persona que yo vi que no tenía como límites propios, o sea, límites propios porque era como, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, quiero ta. Y trabajamos como unas locas, pero aprendimos infinito y eso tiene que ver con esa posibilidad de estar untándonos
de otras formas de ver y estar en el mundo. ¿no? O de los beneficios de hacer algo con pasión, así en el momento digas, es que no me están retribuyendo, es que las retribuciones no siempre son económicas. Y no siempre son inmediatas, entonces tenemos que ser pacientes, eso también lo da el cultivo de la espiritualidad y el cultivo de la mente, chicos. Hay mucho por hacer y, o sea, yo cada vez estoy más convencida que Colombia tiene todo para ser una potencia porque tenemos a la gente, o sea, y es cuestión de que empecemos a cambiar el discurso que tenemos sobre Colombia, los colombianos, la gente de Colombia, y yo. Yo creo que, pues, aquí nos podríamos quedar hablando toda la tarde, así, bueno, toda la mañana suya, toda la tarde nuestra. Pues me gustaría que nos hiciéramos una foto, pero no sé si quieran. O sea, los que quieran puedan y abrir la cámara para hacer una fotico, genial. O si Diego nos comparte la imagen. ¡Hola, José! ¡Ay, muy bien! ¡Bravo! Esos son los valientes. ¿Quién más? A ver, yo creo que depende de vos cómo lo tengas para verlo. No tengo ni idea, muchachos. Porque solo veo a 3. ¿Quién más hay compartiendo la pantalla? ¿3 personas o Sí, o yo no puedo ver? Bueno, dale, tome la foto y A ver, el teclado. Bueno, digan sí o no. Coman. Sí. Ahí te veo solo la... Uriel, ¿te pareces a mi Uriel se papá? parece a mi papá. ¿Quién más? Ya, Bueno, digan sí. ya. Sí. Ay, no, Espere. Así. Ay, es que como tengo que hacer el pantallazo. Ay, baby, tome la foto usted con el celular. ¿Con esto? Sí, porque cuando le voy a arrastrar la imagen se me cambia de pantalla. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Diego. Ya terminamos. Te escuchamos. Gracias. A usted. Gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes por tomarse el tiempo de hacer estos espacios, es muy importante esto que hacen, muchas gracias y felicitaciones por el recorrido y por esta manera de comunicar las cosas que están cercanas. Qué lindo, muchas gracias y de verdad que si necesitan algo escríbanos. Bueno, y que vamos a crear una comunidad en Interacpedia también de Divergente para dar consejitos prácticos. La idea es que estemos en contacto, nosotros disfrutamos muchísimo de esto, este es el sentido de lo que hacemos, entonces no es que nos estén molestando, todo lo contrario. Perfecto, muchísimas gracias. Un saludo para todos los asistentes, gracias por estar, gracias a los que estuvieron todo el espacio, gracias a los que se conectaron y bueno, que tengan un feliz día y saludos para España. Chao. Chao. Gracias, chao. Chao, gracias.